Buenas tardes, muchas gracias por conectarse. Vamos a iniciar con su clase del diplomado de ciberseguridad. Como todas las clases, ¿verdad? Iniciamos leyendo la reflexión de esta semana. En este caso es la lámpara del cuerpo. Se encuentra en Mateo 6:22, donde el Señor Jesús dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Bueno, hemos estado reflexionando respecto del significado de este versículo. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que forma parte de un contexto. Jesús viene hablando en el capítulo 5 y 6 de Mateo a sus discípulos en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y cuando se examina la Biblia, aparecen como pequeños subtemas en esta parte. Podríamos pensar que son como temáticas así individuales que Jesús fue abordando, pero la realidad es que fue parte de un todo. Fueron diversos temas que Jesús tocó dentro de un mismo mensaje, por lo cual los versículos previos que hablan acerca de los tesoros en el cielo y los tesoros de la tierra, y donde Jesús compara los resultados de hacer tesoros en el cielo y hacer tesoros en la tierra, están relacionados con este otro pasaje. En otras palabras, algunos teólogos son de la opinión de que cuando Jesús se refería a que la lámpara del cuerpo es el ojo y que si este era bueno, se refería al hecho de ser caritativo con las personas, digamos, que tienen alguna necesidad, ser alguien solidario para con alguien que está necesitado o tener el don llamado en la Biblia de la misericordia, es decir, de ser compasivo cuando alguien tiene alguna especie de necesidad y ayudarle en ese momento de dificultad. En otras palabras, desde ese punto de vista significaría que el ojo humano sirve de lámpara hacia otros y dice que si estoy sembrando esos tesoros en el cielo, se notará que en la tierra, pues estaré haciendo cosas con bien. Sin embargo, ¿verdad? Si no hago eso, si por el contrario mi objetivo principal es crearme tesoros terrenales, la mayoría de personas, digamos, que les gana la avaricia, ¿verdad? Por lo general, la avaricia va acompañada de la tacañería. Es decir, son personas que acumulan, acumulan y acumulan riquezas, acumulan cosas, pero no las comparten para con otros. Se pasan su vida entera, digamos, acumulando eso y nunca piensan en el bienestar de los demás. Eso sería prácticamente un ojo que estaría desprovisto de luz y que por lo tanto estaría en tinieblas. Pero eso ya sería como adelantándonos al versículo 23. Bueno, sobre eso vamos a reflexionar ese día, ¿verdad? Ese pensamiento de que en este versículo podemos hacer esa correlación entre el ojo bueno y el ojo malo. Un ojo bueno proyecta luz. Significa pues que nuestras acciones aquí en la tierra están siendo pues de ayuda hacia otros, que fue al final de cuentas lo que Jesús vino a hacer. Jesús no vino a servirse de los demás, sino que vino a servir a otros, siendo pues el Rey de Reyes y Señor de Señores nos dio ese gran ejemplo de humildad. Dejamos hasta acá esta parte y vamos a continuar con lo que es la introducción de todos esos conceptos que tienen que ver con la ciberseguridad. Bueno, ayer hablábamos acerca de lo que era cibercrimen, la ciberprotección, decíamos que eran dos aspectos diferentes, el decir tener seguridad y tener protección. Decíamos que la seguridad, pues son todas aquellas barreras que hemos levantado para impedir que alguien llegue a quitarme cosas. Si lo comparamos, por ejemplo, con una casa, ayer lo comparábamos con un banco, pero comparémoslo con una casa. Normalmente solemos levantar muros para que las personas no ingresen. Se ponen muros, se ponen cercos, se ponen alambres, se pone razor. Eh, Hoy, pues, con las cámaras de seguridad que se han abaratado, muchas casas, pues, están optando por eso. ¿Y qué hacen todas esas cosas? Bueno, nos dan seguridad, para eso sirve, para tener seguridad. Pero mm, son violentables, es decir, no son infalibles. Entonces, ¿qué hago para resguardar los bienes materiales, digamos, que tengo
en mi propiedad o dentro de mi casa. Esa es la parte de la protección. Es decir, yo puedo tratar de mantenerlos libres de que ingresen ahí malhechores, pero si en dado caso ingresan, ¿qué voy a hacer, verdad? Para recuperar esas cosas. Ahí es donde debe estar la protección eh, sobre ellas. Claro, en el mundo actual, pues existen los seguros, ¿verdad? Puedo tener yo un seguro y con esos seguros cubrir, digamos, algunos de esos gastos. Sin embargo, eso no significa, ¿verdad?, que en el plano informático propiamente, o lo aplicamos, mejor dicho, al plano informático en el término de tener copias de respaldo de información o de tener siempre los famosos backup actualizados. Si en dado caso hay pérdidas de datos sensibles que se han filtrado, pues existe esa compensación. Bien, hoy vamos a hablar acerca ya de otro tema, que es las ciberamenazas. Todos estos conceptos podemos ver que tienen en común la palabra ciber, ¿verdad? Y por eso lo planteábamos al principio, de dónde venía ese tema. Bueno, vamos a hablar entonces de las ciberamenazas y las vamos a definir como cualquier ataque, cualquier situación en la que nuestra seguridad y nuestra protección se vea violentada. En ese sentido, debemos de hablar, pues, de que las ciberamenazas pueden fungir en cuatro aspectos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de los activos personales. Es como cuando hablamos de la información personal, ¿verdad? Propia. Pero también pueden haber activos virtuales, activos de la organización y una ciberamenaza que va a estar vinculado a la infraestructura. En otras palabras, las ciberamenazas pueden tener como objetivo los activos personales, los activos de la organización, activos virtuales y la infraestructura. Esas son, digamos, los cuatro áreas en las que estos vienen a centrarse, hacia donde se perfila, digamos, una amenaza o una ciberamenaza, como sería el término acá, puede dañarnos, puede ir detrás, puede buscar, digamos, obtener información sensible, ya sea de datos personales, datos de la organización y de lo que vamos a llamar como la parte de activos. Nótese que aquí se está usando el término activo. Esto es igual que, creo que el término viene más del rubro de la contabilidad. En contabilidad se usa mucho el término activo y pasivo para detallar, digamos, las cuentas, ¿verdad? Y lo que ingresa y lo que sale. Entonces, cuando aquí se utiliza el término activo, trayéndolo desde el punto de vista o la aplicación contable, significa que es algo de valor, significa que es algo que tiene un precio, por así decir. Y ese valor que se le va a dar, pues obviamente es por lo cual se ve amenazado. Ahora, cuando hablamos de infraestructura, está claro, ¿verdad? La infraestructura sí podría considerarse como un activo, pero no como los otros, porque los otros se refieren más que todo a valor de información. Vamos a irlos viendo detalladamente, ¿verdad? Una pequeña explicación de qué son cada uno de ellos. Vamos a hablar de los activos personales, pues claro, tienen que ver con la identidad, información personal. Es decir, estas son quizás las ciberamenazas más comunes, ya que pues algunos grupos, ¿verdad?, de hackers pueden dedicarse a ir detrás de organizaciones, de empresas, de multinacionales, pero hay otro grupo, ¿verdad?, que va detrás de las cuentas personales. Cuando hablamos de lo que vendría siendo un activo personal, nos referimos a todo aquello que tenga que ver con información de un usuario común y corriente. Incluso si yo tengo, por ejemplo, un listado de clientes dentro de mi sistema, manejo información de clientes y esa información sensible, pues puede ocurrir una de estas cosas. Hace poco, ¿verdad? Se supo
de una empresa de telefonía acá del país, bueno, del país de Centroamérica, que tuvo un problemita de un ciberataque. Y que pues no lo han hecho a la luz pública, no se sabe a la luz pública, corre el rumor, pero no, me imagino que no lo han hecho para no querer escandalizar, pero corre el rumor de que su base de datos de clientes fue, fue robada. O sea, fue copiada prácticamente. Eso implica pues que toda la información en cuanto a números de teléfono, acceso a lo que vendría siendo, por ejemplo, DUIs, números de DUIs en nuestro caso, NIT, direcciones particulares, toda esa información sensible, pues se pudo haber filtrado de alguna manera de los servidores de esta empresa. Eso es precisamente es una mezcla de un ciberataque. Es como atacar lo que vendría siendo a una organización, pero para obtener datos de sus clientes. De ahí se obtienen ya los datos personales prácticamente de los clientes. Ahora, cuando hablamos de estos activos personales, lo más común es que lo veamos específicamente hacia una persona, no así, digamos, hacia estas organizaciones que tienen bases de datos de clientes. Pero cuando hablamos de información personal, pues puede ser información sensible. Por ejemplo, los sistemas de seguridad bancarios deben de tener un alto perfil de seguridad, puesto que todavía estaríamos hablando de información mucho más delicada. Por ejemplo, los números de cuenta de, o números de tarjetas de sus clientes, los cuales deben estar bastante protegidos. Y recordemos que como esos datos hoy con las bancas virtuales andan pululando ahí en Internet, es decir, van pasando de paquete en paquete hacia un lado a otro, pues es donde surgen muchos protocolos de seguridad y de autenticación. Ahora, en inglés hay un término, y el término es el que está aquí entre paréntesis, que es scam. Un scam se traduce como una estafa, es una forma de traducir el término estafa. Pero el origen de la palabra en inglés está relacionado a cuando me han hecho un engaño en algún tipo de negocio. De ahí viene el término scam. Hicimos un negocio, pero era un negocio fraudulento en donde me estafaron. Ese es el término. Me estafaron, me timaron, decimos. Eso vendría siendo el término scam. Eh, Ese tipo de robo de datos se vuelve muy común cuando los usuarios caen víctimas, digamos, de correos electrónicos, de mensajes de WhatsApp o de algún tipo de mensaje, por ejemplo, en las bandejas de entrada de Facebook. Voy a hablar ahorita específicamente de lo que es Facebook. En Facebook se está dando una situación, sobre todo con aquellas personas que pautan publicidades con Facebook. Es decir, todas aquellas personas que ponen a correr, a circular, ¿verdad? Una entrada o algo que hayan publicado y que pues Facebook les carga algo a su cuenta publicitaria. Y se está dando una situación muy común, que es que comienzan a caer a las bandejas de entrada de esas personas o a veces hasta el mismo correo electrónico mensajes haciéndose pasar por Meta, es decir, por la compañía que que es dueña de Facebook, diciéndole a los usuarios que hay un problema con su cuenta y que si quieren que sus publicidades sigan funcionando, ingresen a una dirección y mandan allí el link. De ahí está, digamos, el esquema. Las personas al ingresar a ese link ponen es un link, ¿verdad? Eso ya es una bandera roja que le está diciendo al usuario, mire, esto no viene de Facebook. Vean. Incluso los mensajes se pueden ver que vienen, han creado, ¿verdad? Todo un sistema de mensajería en donde
pareciera que sí provienen de Facebook, o que ellos son los que lo están enviando, porque no es como que nos envíe un usuario. Al principio comenzaron así, enviándolos como que fueran usuarios, y era fácil detectar, ¿verdad? En la bandeja de entrada que eso no era un mensaje común. Hoy ya variaron, ¿verdad? Y hoy no se nota que es un usuario el que está enviando eso, sino que cualquiera que lo desconoce, bueno, se alarma. Y al darse cuenta y dicen, bueno, si me están pidiendo de Facebook que ingrese y que mi anuncio ya no va a circular, que hay problema con mi cuenta, pues tengo que ingresar a ver qué sucede. Lo curioso es que a la larga, ¿verdad? Los enlaces, pues, no llevan a nada que tenga que ver con Meta. Y es algo que se está dando interno dentro de Facebook. Y curiosamente, solo se le está dando a los usuarios que pautan publicidad. O sea, de alguna manera, las personas que están detrás de esto saben qué es lo que está ocurriendo. Hay muchos ataques a las cuentas de Facebook. Curiosamente, los ataques que se hacen a Facebook a veces no son con el propósito de dañar propiamente al usuario. O sea, no es esa la intención de quienes están detrás de esos ataques. Durante un tiempo, por ejemplo, estuvieron cargándole a las tarjetas de crédito de las personas cargos como por publicidad que ellos no habían hecho. A las personas que caían en ese tipo de estafas, de esa forma, de creer que sí era cierto y accesar a ese link. Porque con solo entrar a ese link, ya prácticamente su cuenta de Facebook ya no era suya. Lo que hacían era clonar su cuenta de Facebook y tener acceso a su administrador de anuncios y comenzar a poner anuncios. Y claro, que se comenzasen a cargar porque eran publicidades bastante elevadas de costo, eran publicidades de 1.000, 2.000, $3.000. Y claro, ¿verdad? Los usuarios recibían a veces notificaciones de parte del banco que estaba ocurriendo algo anormal. De ahí que confirmasen si estaban usando eso o si no, pues mejor suspenderlo. Las publicidades que circulaban, curiosamente, no eran publicidades como para decir que alguien tenía como objetivo llegar a muchas más personas. Eran publicidades a veces como de unos videojuegos, ¿verdad? De que la gente accesase a algunos videojuegos o cosas gratuitas, pero eran parte del mismo sistema. Es decir, los usuarios que entraban a a esas publicaciones que se pagaban con las cuentas de usuario robadas, digamos, o que habían sido tomadas, venían y comenzaban a publicar más enlaces para que cayesen otros. El punto es que el dinero nunca fue a parar a ninguna parte. O sea, si alguien era el que cobraba, era el mismo Facebook. No era los que estaban detrás de ese esquema. Eh, ¿Qué sucedió ahí? Bueno, no cabe duda que esos señores lo que querían hacer era dejar mal parada la seguridad de Facebook. Eso era su propósito real. Demostrarle a los usuarios que Facebook no brinda seguridad a sus usuarios y que fuesen perdiendo usuarios por eso. Que la gente comenzase a decir, entonces si mis datos no están seguros, si información sensible como mi número de tarjeta de crédito la pueden llegar a obtener, eso no es algo confiable. Entonces, ¿qué era el propósito de ellos? Dañar la imagen de la red social, no tanto a los usuarios. Los utilizaron, sí, ¿verdad? Fueron como el chivo expiatorio en ese caso, pero la finalidad no era robarles a las personas, era más bien accesar a sus cuentas, promover publicidades y voy a explicar por qué es que no se daba por qué no era el propósito. Porque venía, ¿verdad? Y Facebook no es que cargara de un solo el dinero. Si uno iba, por ejemplo, a Facebook y se le decía a Facebook, mire, estos anuncios yo no le he puesto. Y había forma de demostrar, ¿verdad? Con el administrador de anuncios, de decir, mire, estos anuncios yo no los he activado. Son anuncios que están circulando en países de otra región que no es donde yo estoy.
Por lo tanto, esa no es una publicidad. Al usuario le tocaba hacer eso, ¿verdad? Escribirle a Facebook y decirle a través, digamos, de un reclamo que esos cargos no eran de él. Y Facebook correspondía a los 15, 20 días y eliminaban esos cargos. Muchas veces los cargos ni siquiera habían sido pasados todavía en la tarjeta de crédito, sino que quedaban ahí en la cuenta publicitaria de Facebook. Eso era, digamos, bastante más sencillo para Facebook eliminarlos al darse cuenta de que había habido esa intromisión, digamos, dentro de las cuentas publicitarias. Pero, ¿cuál es el punto ahí? Ahí hubo un esquema de información personal, pero no solo fue el activo personal, allí ingresó también el activo de la organización. En ese caso fue Facebook. En los scams, por lo general, lo que se busca es robar datos, obtener información respecto a a la identidad de alguien. Y ahí viene otro término, que es el spoofing. El spoofing se refiere a obtener esa información sensible de una persona y hacerse pasar por esa persona posiblemente para cometer algún cibercrimen o algún ilícito. Em, por otra parte, debemos tomar en cuenta que las estafas, por ejemplo, hoy por teléfono, se han vuelto también un pan de cada día. Vemos en nuestro país, se están dando muchos. Aunque hay diversos tipos de estafas, debemos estar alertas, ¿verdad? Debemos estar alertas y debemos de tomar en cuenta qué es lo que está sucediendo. Antes de la cuarentena, porque después de pasar la cuarentena del año 2000, eso se calmó un poco, pero hoy como que ha vuelto a pasar, pero ya no con el mismo sistema de antes. Em, Curiosamente, ¿verdad? Y lamentablemente no es que estemos acusando a todas las personas de ese país, pero allí es donde se ha dado el origen, digamos, de ese tipo de cibercrímenes. Me estoy refiriendo a una especie de empresa, si le podemos llamar así, colombiana. Ellos estaban viniendo acá, ¿verdad? Con Se iban a los centros comerciales. Eso es el punto más delicado, porque normalmente los centros comerciales no dan permiso de que se haga propaganda o publicidad adentro del centro comercial. O sea, si no hay permiso, no se puede hacer. De eso es algo que tienen como política, digamos, los centros comerciales. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿ahí engañaron también a las personas de los centros comerciales? O lo hacían, porque alguien tuvo que haberles dado permiso de que esas personas estuvieran en diferentes centros comerciales del área de San Salvador, de Antiguo Bucatlán, haciendo lo que estaban haciendo. Se veían unas señoritas muy bien vestidas, eh, se le acercaba a la persona, ¿verdad? Y le decían, mire, no quiere participar en ese concurso usted solo gire acá y si le sale premio, entonces puede obtener usted unos viajes y puede participar para irse de viaje y decían los destinos turísticos. Y entonces, curiosamente, el gran concurso era mover una ruleta en una tableta, ¿ve? Y que cayese un número y si usted salía premiado, entonces le decían, vaya, para recibir su premio y todo esto, tiene que ir a una charla. Y le decían a uno, lo vamos a reunir en un hotel, decían el hotel donde iba a ser la charla, decían los horarios en lo que iba a ser, decían que a veces era una cena, a veces era un desayuno el que se le iba a invitar a la persona para que llegase a hablar y conocer más al respecto de los paquetes vacacionales y cómo podía aprovechar ese viaje que se había ganado en ese momento. Llegaban las personas a la reunión, estando en la reunión, de alguna manera se los convencían, de alguna manera les hacían creer en lo que estaba allí y lo que les pedían es que diesen una tarjeta de crédito, que diesen allí una tarjeta de crédito para poder garantizar de que ellos podían como costearse ese pasaje, ¿verdad? Porque le decían a uno, mire, usted
el alojamiento no lo va a pagar o el pasaje no lo va a pagar, solo va a pagar esto. Entonces, para tener evidencia de que usted va a poder reclamar el premio, entonces el premio es de tantos miles de dólares, le decían a uno, y usted solo va a gastar esto, que es nada más por el alojamiento, pero necesitamos una tarjeta de crédito para saber que usted puede pagarlo. Y venía la gente y confiadamente sacaban la tarjeta y pues ahí vinieron después los problemas, ¿verdad? Porque con esas tarjetas, ya con el acceso a los documentos de las personas, a lo que vendrían siendo los números de tarjetas de crédito, comenzó a darse aquella situación en donde comenzaron a robar esas identidades digitales de esas personas. Comenzaron a hacerse pasar por esas personas en plataformas, digamos, de bancas electrónicas y claro, obviamente comenzaron a sacarles dinero de sus cuentas o a cargarles cosas a sus tarjetas. Eh, Se convirtió en un fenómeno que tomó cierta relevancia porque de repente en grupos de WhatsApp aquí en el país la gente se pasaba la información. Miren, si caen con esto, les va a pasarles esto, esto y esto. Y al investigar quiénes eran los que estaban detrás de eso, resulta ser que no solo lo habían hecho aquí en El Salvador, era de hacerlo en diferentes países. Y la insistencia, digamos, en llamarle a la persona para que llegase, para que se hiciese presente a esa reunión. Y ya en esa reunión a caer, ¿verdad? A tratar pues de que soltaran la información. Ese era el propósito. Los dormían con diríamos en buen salvadoreño, los apantallaban con el lujo quizás del salón del hotel, de la comida que les habían invitado, de toda esa amabilidad que les estaban dando y de que se habían ganado algo que en realidad no estaba, no era un premio. El premio era para ellos, ¿verdad? Que usted cayese. Todo eso son tipos de estafas. Claro, en esos casos es una mezcla de un ciberataque en el sentido de que pues utilizaron la información personal de esas personas. Lamentablemente, vuelvo a lo que decíamos en un principio. Por lo general, en este tipo de ataques personales, lo que encontramos es un error del usuario. Es decir, la gente es la que se expone, uno mismo se expone y uno mismo queda vulnerable a eso, por abrir esas puertas, por confiar en cualquier cosa. Cuando recibimos mensajes así de que se ha ganado un premio en nuestro correo electrónico y ahora ingrese a esta dirección y luego ingrese sus datos, hay que tener mucho cuidado. Hay otra que anda por ahí. A veces uno requiere visitar algunos sitios web, ¿verdad? Que quizás nos llevan a otras páginas web. Andamos buscando algún tipo, a veces la gente anda buscando programas, anda buscando películas, anda buscando cosas, digamos, que pues son restrictivas, ¿verdad? Y que uno con tal de no pagar, anda de sitio en sitio, ¿verdad? Viendo dónde los puede ver o viendo dónde los puede descargar. Hubo una que anduvo hace un tiempo atrás en donde aparecía lo que venía siendo un mensaje con haciéndose pasar por los señores de Claro Centroamérica. Y decía que le aparecía a uno hasta la dirección IP, me decía su IP y decía la IP del usuario, ha ganado un premio, ¿verdad? De parte de Claro por ser nuestro cliente número no sé qué. Así era el mensaje completo. Y claro, mucha gente decía, reclame su premio acá. Y al darle clic a eso, ya la gente cae. Se están dando hoy otros comportamientos similares. Por ejemplo, en Facebook es muy común hoy, em, anda por ahí, la han agarrado con los personajes, figuras públicas. De repente uno ve una publicación en donde aparece alguien conocido, relevante, ¿verdad? Y dicen, lo ponen como que lo han capturado, ¿verdad? Al fin cayó, ¿verdad? O lo atrapamos.
Lo han hecho con el presidente, lo han hecho con el alcalde de San Salvador. Más recientemente lo están haciendo con el entrevistador Moisés Urbina. Ponen ahí la cara de Moisés Urbina en el cuerpo de alguien que está siendo arrestado, que no es él. De ahí dice ahí, vea, no me arrepiento de mis palabras. Ese es el título que le ponen. Vea. Moisés Urbina capturado. ¿Y qué pasa? La gente, por curiosidad, cliquea sobre esas cosas, las abre, y ya allí, con el solo hecho de abrirlo, podemos quedar vulnerables a algún tipo de ciberataque. Em, cuando el presidente lanzó esta cuestión del Bitcoin y anunció lo del Chivo Wallet y todo eso, también lo aprovecharon esas personas acá. Comenzaron a sacar unas ventanas emergentes. Cuando uno está haciendo búsquedas en Google, comenzaban a aparecer algunas ventanas emergentes donde decían, vea, el secreto para poder ser exitoso y millonario como el presidente de El Salvador. Y decía allí, el presidente Bukele le da los secretos a usted para ser millonario a través de criptomonedas. Y claro, usar la imagen de él, aprovechar que en ese momento él había dicho que se iba a hacer eso en el país, era algo para que las personas cayeran en un esquema, en un patrón de estafa. Eh, Hay muchos negocios que funcionan a través de las famosas estafas piramidales. Aquí vinieron varios de esos hace un tiempo atrás. De ahí andaban unos que se llamaban GoArbits. Eh, donde la gente cayó en esas cosas, que $50, que invertir $50, que solo eso vas a invertir y vas a obtener tanto más adelante. Bueno, hay una variedad de estafas, pero de las que he ido mencionando, muchas involucran el hecho de que la persona abra las puertas, que la persona tome la decisión y caiga víctima de esos enredos, porque el término scam tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que te voy a embaucar. O sea, mi propósito es embaucarte, pero enredarte con un montón de cosas más. Aquí tiene que ver mucho la labia, hay muchas situaciones por el estilo. Pero cuando alguien está detrás de una computadora, quizás se siente menos vulnerable a eso. Sin embargo, podemos ver de que hay mensajes que hoy están enviando a través de los canales que hemos mencionado que buscan de alguna manera convencer a la persona. Remarcan ciertos titulares, ¿verdad? O nos mandan los mensajes con títulos que a cualquiera le van a llamar la atención. Así que vuelvo y repito, muchas veces en este tipo de activos personales, la pérdida se da por el usuario es el que cae. Podemos ver lo que vendría siendo también ya la clonación, por ejemplo, de dispositivos móviles, lo que vendrían siendo los datos sensibles, digamos, de la banca, ya habíamos hablado de tarjetas, y llegamos a este último punto, el chantaje y revelación de información comprometedora. Ese último punto creo que se ha vuelto más popular o se ha vuelto más, es más común o más frecuente en todas las figuras públicas. Artistas muy famosos, personas muy famosas, siempre han tenido problemas con esto, ¿verdad? Les descubren fotografías, que les descubren alguna cosa ilícita, digamos, en las que están metidos, comienzan a estafarlos, comienzan a hacerle chantajes. Entonces, todo eso tiene que ver con la información que está, digamos, al acceso de, de otros y que cuando se llevan a la luz pública, pues revelarían mucha información sensible para figuras, digamos así, muy importantes o personas muy relevantes a nivel mundial. Un usuario común y corriente, pues podría tener algún problema de chantaje en términos de que quizás, qué sé yo, ¿verdad?
Eh, Vaya, pongamos el chantaje más común que se da es que, mira, aquí tengo fotos contigo de otra, con andar con otra persona y tú tenés al otro lado tu esposa, ¿ve? O tu esposo, ¿ve? Te voy a exponer con esto que ha pasado. Em, Sin embargo, son cosas que por lo general son más locales, ese tipo de cosas, no son así que vengan de afuera. Así que esas cosas, aunque parecieran como películas, como de cine, como que vienen de afuera, para nada, no es así. Y hoy yo diría que en ese sentido hay una combinación. En nuestro país, algunas personas se estuvieron dedicando durante la época post pandemia, como con la pandemia cambiaron muchas cosas. Entonces, con el cierre de la mayoría de bancos, hubo muchas personas que quizás estaban renuentes a utilizar los canales electrónicos por los problemas que se suelen hablar, ¿verdad? Pero en ese momento no quedó de otra, ¿verdad? Hay que usar los canales electrónicos. Entonces, la pandemia hizo que los salvadoreños se volcasen más a hacer sus procesos electrónicos. Eh, no es el tema, pero hasta las clases virtuales. Había en ese tiempo muy poco movimiento de clases virtuales. Eh, Post pandemia se ha vuelto algo casi normal y habitual. Lo mismo pasó con los servicios financieros. Las personas del Salvador por medio muy renuente a servicios en línea, a que me pueda pasar algo, que me puedan robar, que eso, que lo otro. Pero la pandemia vino a cambiar y darle vuelta a la cosa a eso. Entonces, post pandemia comenzó a darse mucho el fenómeno de personas haciéndose pasar por entidades bancarias, diciéndole a los usuarios que había problemas con su cuenta bancaria electrónica y que para poder retomar acceso le estaban llamando, que solo necesitaban que actualizara alguna información y comenzaban a pedirle los datos. Y claro, la forma de presentarse, la forma de hablar, tenían prácticamente todo el protocolo que siguen los centros de llamada bancarios, hasta el punto ese de que en algunos bancos tienen este subsistema de que nos marcan no del mismo número, sino que marcan de números diferentes y luego se identifican. Bueno, entonces era fácil que las personas cayesen en ese tipo de situación y de proporcionar, de hecho, muchos proporcionaron información respecto de eso. Proporcionaron su correo electrónico, proporcionaron claves de acceso a las cuentas, datos sensibles. Esas personas después aprovecharon y ahí ya viene una mezcla, porque la obtención de la información, digamos que es por un canal que es una llamada telefónica. Sin embargo, el crimen, o en este caso el cibercrimen, se efectúa a través de medios electrónicos, porque ellos ingresaban a las cuentas de sus usuarios, vaciaban lo que podían tener, lo transferían a otras cuentas y después el lío les quedó pues a las personas. Y difícil también para los bancos. Aunque existe en nuestro país el Instituto de Garantía de Depósitos, que cubre hasta cierto monto, pues para los bancos se vuelve complicado saber que, mire, mi sistema funciona, es seguro, pero el que cometió el error es el usuario. ¿Por qué dio esa información? Pero bueno, vamos a quedarnos hasta acá con esta parte y vamos a continuar el día jueves, ¿verdad? Porque mañana tenemos la pausa de la semana. Nos vemos en la siguiente clase. Que Dios te bendiga.